El Panhandle de Texas en 1878 no era un lugar para los débiles de corazón. Era una tierra de huesos blanqueados y promesas rotas, donde el sol golpeaba con la furia de un dios vengativo. Para Lucinda Dalton, una viuda aferrada al único hogar que había conocido, la supervivencia era una batalla diaria que se libraba con determinación y pólvora. Creía haber visto lo peor que esta tierra implacable podía ofrecer: la sequía, la enfermedad que se llevó a su marido, la soledad que le carcomía el alma. Pero se equivocaba. Una tarde abrasadora, un sonido en el viento, débil y desesperado, la llevaría a tomar una decisión que reescribiría su futuro y desencadenaría un conflicto que amenazaba con quemar todo lo que ella apreciaba. Estaba a punto de descubrir que lo más peligroso del oeste no era el calor ni las serpientes de cascabel. Era el corazón desesperado de un padre. El calor era una presencia física. Brillaba sobre las llanuras alcalinas, distorsionando las medidas lejanas en espectros borrachos y tambaleantes. Lucinda May Dalton entrecerró los ojos, protegiéndose con la mano mientras escudriñaba el horizonte. No había nada. Nada más que la interminable y brutal extensión de tierra reseca y el cielo resplandeciente e implacable. Habían pasado 2 años desde que la fiebre se llevó a Samuel, dejándola como única guardiana de sus 300 acres de polvo y rebeldía, un pequeño rancho que se mantenía unido gracias al sudor, los recuerdos y la obstinada negativa a rendirse. Su propiedad, la finca Dalton, era una isla en un mar de desolación. Su única característica redentora era una arteria delgada y vivificante llamada Whispering Creek. El arroyo era la razón por la que se habían establecido allí, y la razón por la que ella moriría antes de renunciar a él. Esa tarde, el silencio era diferente. Por lo general, era como una manta pesada, reconfortante por su familiaridad. Hoy era fino, estirado, tortuoso y agujereado por un sonido que al principio no supo identificar. Era un grito agudo y chirriante, casi perdido en el aullido del viento que azotaba las llanuras. Al principio lo descartó como un halcón o un cachorro de coyote, pero volvió a oírse, esta vez más agudo, mezclado con una nota de puro terror sin adulterar. La curiosidad, un bien peligroso en esta tierra, pudo más que ella. Con su rifle Winchester apoyado en el hueco de su brazo, cuya culata estaba desgastada por el uso de sus manos y las de Samuel, salió del porche de su pequeña casa de adobe. La madera crujió bajo sus gastadas botas de cuero. Caminó hacia el sonido, con la mirada fija en el barranco rocoso que bordeaba el extremo occidental de su propiedad. A medida que se acercaba, al llanto se le unieron otros sonidos, los gruñidos guturales y los ladridos excitados de los coyotes. Se le heló la sangre. Estaban cazando. Aceleró el paso con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas y coronó una pequeña elevación. Los vio. Una manada de 5, delgados y sarnosos, con el pelaje del color del polvo sobre el que se encontraban. Rodeaban algo pequeño, un bulto que yacía cerca de la base de un arbusto espinoso y enmarañado. Uno de los coyotes más grandes se abalanzó sobre él, chasqueando las mandíbulas. El bulto soltó otro grito aterrado. No era un animal, era un bebé. Todos sus instintos le gritaban que diera media vuelta. Esa no era su lucha, era la ley salvaje e implacable de la tierra en acción, pero el sonido de ese llanto, tan completamente indefenso, se clavó en su alma. Pensó en la pequeña tumba sin nombre junto a la de Samuels, el niño que había llevado en su vientre durante 6 meses y que había perdido por culpa del frío invierno. Un fuego frío y duro se encendió en su pecho. «¡Aléjense de él!», rugió, con la voz ahogada por la inmensidad, pero lo suficientemente aguda como para hacer retroceder a los coyotes. Levantó la Winchester, con el metal caliente contra su hombro. No tenía un tiro limpio a los animales sin poner en riesgo al niño. Disparó al aire. El estallido del rifle resonó en la llanura, agudo y violento. Los coyotes se dispersaron por un momento, sobresaltados, con sus ojos amarillos brillando con astucia salvaje. Pero el hambre era un amo más fuerte que el miedo. Se reagruparon, gruñendo,
con su atención dividida entre ella y su comida prevista. Lucinda sabía que tenía que acortar la distancia. Bajó a toda prisa por la pendiente rocosa, con las botas resbalando sobre la grava suelta. Fuera de aquí, perros diabólicos. El líder de la manada, un macho canoso con una oreja desgarrada y una sonrisa de labios negros, decidió desafiarla. Bajó la cabeza y cargó contra ella. No había tiempo para apuntar. Ella blandió el pesado rifle como un garrote, golpeando al animal en el cráneo con un crujido repugnante de huesos. Este lanzó un gemido ahogado y patético y se desplomó en un montón. Los 4 restantes dudaron, confundidos por el olor de la sangre de su líder. Eso fue todo lo que ella necesitó. Corrió hacia adelante, gritando con una furia que no sabía que poseía, y recogió el bulto del suelo. No se atrevió a mirarlo. Simplemente se dio la vuelta y echó a correr, trepando por la colina, con los ladridos y gruñidos de la manada pisándole los talones. No se detuvo hasta que la sólida madera de su puerta principal se cerró de golpe y la pesada barra cayó en su sitio. Le ardían los pulmones. Le temblaban las manos con tanta violencia que apenas podía mantenerse en pie. Se apoyó contra la puerta y se quedó escuchando. Los coyotes gimieron y arañaron la madera durante 1 minuto antes de que el olor de su líder caído los atrajo de vuelta al barranco. Solo entonces se permitió mirar lo que tenía en brazos. Era un bebé varón, de no más de unos meses. Estaba envuelto en un trozo de cuero crudo, con un intrincado diseño de abalorios que ella no reconoció, pero que sin duda era comanche. Tenía la piel febril, la cara arañada y cubierta de suciedad. Una fea herida causada por los dientes de un coyote le sangraba en el pequeño brazo. Tenía los ojos cerrados con fuerza y su respiración era superficial y entrecortada. Se estaba muriendo. Su mente se aceleró. ¿De quién era ese niño? ¿Dónde estaba su gente? Un bebé comanche en territorio tan profundo solo podía significar una cosa. Había habido una incursión, una pelea, algo violento. Acogerlo era una locura. Si su gente venía a buscarlo, podrían considerarla una secuestradora y quemar su casa hasta los cimientos. Si la gente del pueblo de Redemption Gulch, a 32 kilómetros al este, descubría que estaba albergando a un salvaje, la condenarían al ostracismo o algo peor. Los Rangers de Texas no harían preguntas. Debería dejarlo en el porche, dejar que la naturaleza siguiera su curso. Era lo más sensato, lo más seguro. El bebé movió su diminuta mano, abriendo los dedos, imposibles de creer por lo pequeños que eran, y rozó la palma áspera y callosa de ella. En ese momento, no era un comanche. No era el símbolo de una guerra en la que ella no quería participar. Era un niño solo y moribundo. Era el fantasma de su propia esperanza perdida. «Maldita sea», susurró a la habitación vacía, con la voz cargada de emoción. «Maldita sea todo». Con cuidado lo llevó a la pequeña palangana de agua que tenía junto a la estufa. La lucha contra los coyotes había terminado. La lucha por su vida acababa de comenzar. La primera noche fue un descenso a una pesadilla despierta. El bebé, al que había empezado a llamar gatito por los pequeños y feroces sonidos que emitía, ardía con una fiebre que parecía decidida a consumirlo. Lucinda trabajó con una energía frenética y desesperada, y su pequeña casa se transformó en una enfermería. Primero limpió la mordedura de coyote en su brazo, con el estómago revuelto al ver la carne desgarrada. No tenía instrumentos médicos, solo lo que le proporcionaban la tierra y sus propios conocimientos. Lo lavó con whisky, un bien preciado que guardaba para las peores mordeduras de serpiente o las heridas más profundas, y escuchó el grito agonizante del niño, un sonido que le atravesó el corazón. Luego machacó hojas de milenrama, un truco que le había enseñado su madre, para hacer un purón que evitara la infección, y lo aplicó sobre la herida, vendándola con una tira arrancada de una de las viejas camisas de Samuel. La fiebre era el mayor enemigo. Lo bañaba constantemente con agua fresca del arroyo, limpiando su pequeño y caliente cuerpo con un trapo suave. Su piel era de un color cobre oscuro y su cabello era una mata de seda negra. Era hermoso, y la visión de su vulnerabilidad despertó en ella un feroz instinto protector.
Recordó las hierbas que solía recolectar su abuela, una mujer que confiaba más en la tierra que en cualquier médico. En la luz que se desvanecía, buscó frenéticamente en el lecho del arroyo, hurgando con los dedos en la tierra para encontrar las preciosas raíces de la hierba purisi que le ayudaría a respirar, y las hojas de la corteza de sauce que combatirían la fiebre. Preparó un té amargo y le hizo tragar unas gotas con la punta del dedo entre los labios agrietados del bebé. Durante toda la noche se sentó en la mecedora que Samuel le había construido, con el bebé acunado en sus brazos. El ritmo del balanceo era una plegaria. El crujir de las tablas del suelo era un himno. Cada respiración entrecortada del niño era una victoria. A la luz parpadeante de la lámpara, estudió el intrincado trabajo de abalorios de la envoltura de cuero crudo. Era obra de una madre amorosa, cuyos patrones contaban una historia que ella no podía leer, pero que podía sentir en las meticulosas puntadas. ¿Dónde estaba ahora esa madre? El pensamiento le provocó una nueva oleada de tristeza y miedo. Al amanecer, la fiebre bajó. En un momento irradiaba calor como un horno. Al siguiente, un fino brillo de sudor cubría su cuerpo y su respiración se hizo más profunda, equilibrándose en el ritmo constante del sueño. Lucinda lloró. Lágrimas silenciosas de agotamiento y alivio se abrían paso a través de la suciedad de su rostro. Estaba vivo, había luchado y había ganado la primera batalla. Los días siguientes se convirtieron en una extraña rutina secreta. El pequeño gatito se hizo más fuerte. Empezó a tomar leche de cabra, que ella le daba pacientemente de una pequeña bolsa de cuero que había confeccionado. Sus ojos oscuros e inteligentes la seguían mientras se movía por la cabaña. A veces, una leve sonrisa se dibujaba en sus labios, y Lucinda sentía una alegría tan profunda que la asustaba. Se estaba encariñando. Estaba construyendo un hogar en su corazón para un niño que podía ser arrancado en cualquier momento, dejando una herida mucho más profunda que la que ya había dejado su ausencia. Su aislamiento, que antes era una fuente de consuelo, ahora se había convertido en un muro de miedo. Cada sonido, el grito de un halcón, el traqueteo de una persiana suelta, le provocaba una oleada de pánico. ¿Era su gente? ¿Era alguien del pueblo? Una semana después de encontrarlo, sus provisiones se estaban agotando peligrosamente. Necesitaba sal de flor y más vendas. El viaje a Redemption Gulch era inevitable. La idea de dejar al bebé solo era aterradora, pero la idea de que muriera de hambre era peor. Lo envolvió bien y lo colocó en una cuna improvisada que había instalado en el sótano, un espacio oscuro y fresco, escondido bajo una trampilla en el suelo. Era el lugar más seguro que se le ocurría. «Volveré antes del atardecer», le susurró al niño dormido, con la voz entrecortada. «Sé fuerte por mí, gatito». El trayecto de 32 kilómetros hasta Redemption Gulch fue una prueba de ansiedad. El pueblo era poco más que una calle polvorienta flanqueada por un salón, una tienda, una herrería y la oficina del sheriff. Era un lugar que toleraba su existencia siempre y cuando se mantuviera al margen. Dentro de la tienda de Peterson, el aire estaba impregnado del olor a café, carne curada y chismes locales. Mildred Peterson, una mujer cuyo rostro estaba permanentemente fruncido en señal de desaprobación, miró a Lucinda por encima de las gafas. «Dalton», dijo con voz seca como un hueso. «Pensaba que quizá un remolino de polvo te había arrastrado». «¿Todavía aquí, Mildred?», respondió Lucinda con voz monótona mientras le entregaba su lista. Mientras Mildred reunía los artículos, el sheriff Brody empujó la puerta. Era un hombre grande, casi gordo, con el rostro sudoroso y pequeños ojos depredadores. Trabajaba para el hombre más poderoso del condado, Bartholomew Corrigan, un magnate ganadero que estaba comprando sin descanso todos los pequeños ranchos, excepto el de ella. Corrigan quería sus tierras, concretamente su arroyo, y no era un hombre que aceptara un no por respuesta. «Lucinda», dijo el sheriff Brody con un tono que imitaba mal la amabilidad, «hace tiempo que estás sola allí, sin compañía». «Me las arreglo», dijo ella sin mirarlo a los ojos. «El señor Corrigan acaba de preguntar por usted», continuó Brody, apoyándose en el mostrador.
Le preocupa que una mujer viva sola allí y sigue dispuesto a hacerle una oferta muy generosa por su parcela, suficiente para que pueda establecerse muy bien en el este. La respuesta es la misma que el mes pasado, Sheriff. No voy a vender. Brody entrecerró los ojos. Tu arroyo se está secando por todas partes. Un hombre puede llegar a tener mucha sed. Es un mundo peligroso. Indios, forajidos. Una mujer no puede proteger algo así por sí sola para siempre. La amenaza, la amenaza era velada, pero flotaba en el aire como el humo. Lucinda reunió sus provisiones con los nudillos blancos mientras agarraba el saco de harina. No estoy sola. Tengo el rifle de Samuel y mano firme. Dígaselo al señor Corrigan. Se dio la vuelta y salió, dejando atrás la fría risa del sheriff. El camino a casa estuvo marcado por un nuevo tipo de miedo. No solo tenía que preocuparse por la gente del bebé. Corrigan se estaba acercando. Quería su agua y no se detendría ante nada para conseguirla. Galopó el último 1,5 kilómetros, con el corazón latiéndole con fuerza y una terrible premonición. Cuando abrió de un golpe la puerta de la cabaña, todo parecía normal. Corrió hacia la trampilla, con las manos torpes al manipular el anillo de hierro. «Gatito», llamó en la oscuridad. No hubo respuesta, solo silencio, un silencio espeso y sofocante que le decía que algo iba terriblemente mal. Su mundo se tambaleó, se había ido. El pánico, frío y agudo, se apoderó de Lucinda. Dejó caer la bolsa de provisiones, y las flores se esparcieron en una nube blanca sobre el suelo. Bajó a toda prisa por la escalera hasta el sótano, con la linterna en la mano, proyectando sombras frenéticas y danzantes sobre la tierra y las paredes. La cuna estaba vacía. La pequeña manta yacía arrugada, como si su ocupante simplemente hubiera desaparecido. «No», susurró con voz entrecortada, incrédula. «No, no, no». Su mente daba vueltas. ¿Habían entrado los coyotes de alguna manera? Imposible. La cabaña estaba sellada. ¿Se lo habían llevado? Sus ojos recorrieron rápidamente la bodega. No había señales de lucha. Volvió a subir y echó un vistazo a la sala principal. La pesada barra de la puerta seguía en su sitio desde el interior. Las ventanas estaban cerradas con contraventanas. Nadie podía haber entrado ni salido. Entonces lo vio. En el suelo, cerca de la trampilla, había una sola pluma oscura atada con una fina tira de cenue teñida de rojo. No estaba allí cuando se marchó. Se le heló la sangre. Alguien había estado dentro de su casa. Alguien que podía moverse sin hacer ruido, que podía sortear cerraduras y barras como si fueran sugerencias. Su gente. Habían venido. Habían encontrado a su hijo y se lo habían llevado. Una oleada de emociones se apoderó de ella. El alivio de saber que estaba con su familia, seguido de una desgarradora y profunda sensación de pérdida. El silencio de la cabaña se volvió repentinamente ensordecedor, amplificando la ausencia de la pequeña y frágil vida que la había llenado durante la última semana. Se hundió en la mecedora, con la pluma apretada en la mano, y por primera vez desde la muerte de Samuel, se sintió completamente sola. La breve e inesperada temporada de maternidad había terminado. Los días siguientes fueron una confusión de rutina vacía. Limpió el establo, reparó una valla y remendó el techo. El trabajo físico era una distracción bienvenida del dolor en su pecho, pero por la noche volvía el silencio, y con él los fantasmas. El fantasma de Samuel, el fantasma de su hija muerta al nacer, y ahora el fantasma de un pequeño bebé comanche que le había robado un pedazo de su corazón. Sin embargo, la amenaza de Bartholomew Corrigan no era un fantasma. Era real y se estaba intensificando. Una semana después de su viaje a la ciudad, dos de sus peones, hombres rudos con ojos crueles y dientes manchados de tabaco, entraron a caballo en su propiedad. No se molestaron en abrir la verja. Simplemente cortaron la alambrada que Samuel había tendido con tanto esfuerzo. «Mamá», dijo uno de ellos con vozarrón, sin bajarse del caballo, mientras el otro desmontaba y se dirigía ostentosamente a la bomba del pozo. «Nos envía el señor Corrigan. Ha oído hablar de comanches en la zona. Solo quería asegurarse de que estuvieras a salvo». El hombre que estaba junto al pozo echó agua en su sombrero y dejó que su caballo bebiera, en un acto deliberado de propiedad.
El agua es muy buena, dijo. Sería una pena que la fuente se contaminara. Lucinda se quedó de pie en el porche, con la Winchester colgada al hombro, el cañón apuntando al suelo, pero lista para disparar. Estoy a salvo y el agua es para mi ganado. Dile a tu jefe que mantenga a sus chuchos en su propia tierra. El primer hombre soltó una risa humillante. Esa es la cuestión, mamá. El señor Corrigan está empezando a pensar que toda esta tierra es suya. Solo está esperando a que se tramiten los papeles. Se tocó el sombrero. Que tengas un buen día. Se marcharon a caballo, dejando la valla cortada, abierta como una herida. Lucinda sabía que era un mensaje. Esto era solo el principio. Corrigan la estaba poniendo a prueba, presionándola, viendo cuánta presión podía soportar antes de quebrarse. Los rumores en Redemption Gulch también habían comenzado. En su siguiente viaje para comprar suministros, pudo sentir el cambio. Las personas que solían saludarla con un gesto cortés ahora apartaban la mirada. Mildred Peterson estaba más fría que nunca, prácticamente tirando sus compras sobre el mostrador. He oído que has tenido algunos problemas, dijo Mildred, con voz cargada de insinuaciones. Solo una valla cortada, respondió Lucinda con serenidad. Eso no es lo que he oído, insistió Mildred, bajando la voz. Frank, el hijo del herrero, dijo que vio huellas cerca de tu propiedad, caballos cerrados y otros ponis sin errar. El miedo del pueblo a los comanches era palpable, un terror profundamente arraigado nacido de años de sangrientos conflictos. Estar asociado con ellos, aunque fuera tangencialmente, era ser tachado de simpatizante, de traidor. Frank es un chico con mucha imaginación, dijo Lucinda apretando la mandíbula. Y yo soy una viuda que intenta llevar un rancho. No tengo tiempo para chismes. Pero la semilla de la sospecha ya había sido plantada. Era la mujer que vivía sola, la mujer que se negaba a venderle al hombre más poderoso de la zona. Y ahora, la mujer que tenía huellas inexplicables en su tierra. Las paredes se cerraban sobre ella, tanto por la codicia de Corrigan como por el miedo del pueblo. Esa noche, una tormenta se desató en un espectáculo magnífico y violento en las llanuras. Los relámpagos partían el cielo, iluminando el paisaje con destellos monocromáticos. Los truenos sacudían los cimientos de su pequeña casa. Lucinda se sentó junto a la ventana, observando cómo la lluvia azotaba el cristal, sintiéndose tan atrapada y turbulenta como el tiempo exterior. En un brillante destello de relámpago, lo vio. Estaba sentado a caballo en la cresta de la colina que dominaba su granja, una silueta contra el cielo tormentoso. Estaba inmóvil, como una estatua de hombre observando su casa. Estaba demasiado lejos para distinguir sus rasgos, pero ella sabía que no era uno de los hombres de Corrigan. Era un indio, un guerrero. El miedo primitivo e inmediato la invadió. Se apartó de la ventana y su mano buscó instintivamente el rifle apoyado contra la pared. ¿Habían vuelto? ¿No había sido la familia del bebé quien se lo había llevado? ¿Era esto una partida de guerra? Se arrastró hasta la ventana y miró a través de una rendija en las contraventanas. Él seguía allí, un centinela silencioso e inmóvil en medio de la tormenta. No estaba atacando, solo observaba, esperaba. Durante el resto de la noche, cada trueno sonaba como un galope, cada ráfaga de viento como un grito de guerra. No durmió. Se sentó en su silla, con la Winchester en el regazo, los ojos fijos en la cresta. Cuando la primera luz gris del amanecer atravesó las nubes, él ya se había ido. Había sido una sombra en la tormenta, un susurro en el viento. Pero Lucinda sabía con escalofriante certeza que volvería, y que cuando lo hiciera, no vendría a por el niño. Vendría a por ella. La vigilancia continuó durante 3 días. Nunca se acercó, nunca fue amenazante, pero siempre estuvo presente. Al amanecer, ella veía su silueta en la cresta oriental. Al mediodía, un movimiento fugaz entre los álamos junto al arroyo. Al atardecer, una figura solitaria en la meseta occidental, recortada contra la sangrante puesta de sol. Era un fantasma en los límites de su mundo, una presencia constante e inquietante. Lucinda vivía en un estado de máxima alerta, con todos los nervios a flor de piel.
Hacía sus tareas con la Winchester colgada al hombro, con la mirada constantemente fija en el horizonte. Dormía vestida, con el rifle junto a la cama. El miedo era algo físico, un nudo frío en el estómago. Sin embargo, bajo el miedo, algo más despertaba una curiosidad profunda e inquietante. Él no había intentado hacerle daño. No le había robado el ganado, ni había intentado quemarle la casa. Solo observaba. Al cuarto día, él hizo su jugada. Era última hora de la tarde. El sol comenzaba su lento descenso, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Lucinda estaba en el corral, cepillando a su mejor yegua, cuando de repente el animal se puso rígido. Sus orejas se movieron, sus fosas nasales se dilataron y soltó un relincho bajo y nervioso. Lucinda se quedó quieta, con la mano apoyada en el cuello de Bess. Escuchó. No se oía nada, salvo el viento omnipresente. Lentamente, cogió el rifle que estaba apoyado contra la valla del corral. No hay necesidad de eso. La voz era grave y tranquila, con un fuerte acento, pero con una dicción clara. Provenía de detrás de ella. Se dio la vuelta y se llevó el rifle al hombro con un solo movimiento fluido. Él estaba justo fuera del corral, a menos de 6 metros de distancia. Se había acercado a pie, con sus mocasines sin hacer ruido sobre la tierra compacta. Era alto y de hombros anchos, con un rostro que parecía tallado en la roca de los laberintos. Su cabello negro estaba trenzado con tiras de piel de nutria. Pómulos altos, mandíbula fuerte y ojos tan oscuros que parecían contener el vacío del cielo nocturno. Llevaba polainas de ante y un sencillo chaleco de cuero sobre el pecho desnudo, que estaba cubierto de tenues líneas plateadas de viejas cicatrices. No llevaba armas. Tenía las manos abiertas a los lados en un gesto de paz, pero irradiaba un poder, una quietud que era más intimidante que cualquier amenaza abierta. Era el hombre de la cresta. ¿Quién eres?, preguntó Lucinda, con una voz más firme de lo que se sentía. La mira del Winchester apuntaba al centro de su pecho. «Me llamo Camatia», dijo él. Sus ojos se posaron en el rifle y luego volvieron a su rostro. «No he venido a hacerte daño. Llevas días espiándome». Ella contó los nudillos blancos sobre la culata del rifle. «Perdóname si no te creo». Él asintió levemente, casi imperceptiblemente. «Te he estado observando. Tenía que estar seguro». ¿Seguro de qué? En lugar de responder, miró más allá de ella, fijando la vista en la pequeña casa de adobe. «Tienes un corazón valiente, Lucinda Dalton». Oírle pronunciar su nombre fue una sorpresa. Sonaba íntimo, posesivo. «¿Cómo sabes mi nombre?» El viento lleva susurros. «Los hombres de tu pueblo hablan de la viuda obstinada de Whispering Creek». Dio un paso lento hacia adelante. «No dispares. He venido a darte las gracias». «¿Gracias por qué?», preguntó ella, aunque una revelación comenzaba a florecer en su mente. Levantó una mano y señaló con un dedo largo y calloso hacia la casa. «Mi hijo, tú salvaste a mi hijo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Las piezas encajaron en su lugar. El bebé, la pluma, la observación silenciosa. Este era el padre. El jinete silencioso en la tormenta era un padre afligido que había estado observando a la mujer que tenía la vida de su hijo en sus manos. Lentamente, con cautela, ella bajó el rifle, aunque lo mantuvo firmemente cruzado sobre su cuerpo. «Está vivo. Está bien». Una profunda emoción cruzó el estoico rostro de Camatia. Una breve grieta en la fachada de granito. «Lo está. Ahora está con su abuela. La mordedura que le curaste. Tu medicina fue fuerte. El chamán dijo que lo salvaste del espíritu de la podredumbre». Hizo una pausa. «Su nombre no es pequeño gato. Es Hopko. Significa gato salvaje. Parece que lo conocías bien». El alivio fue tan abrumador que la mareó. «Lo encontré en el barranco. Los coyotes. Lo sé». Katia interrumpió su voz baja y tensa con el dolor recordado. «He visto al muerto». Él la miró y por primera vez ella vio más allá del guerrero. Vio la angustia de un padre que casi lo había perdido todo. «Nos atacaron. Una banda rival, los Kia. En el caos de la lucha mi esposa fue asesinada. Tohopko estaba atado a su cuna. El caballo salió corriendo.
Lo buscamos durante 2 días. Encontramos el caballo, la cuna vacía. Encontramos huellas de coyotes. Creímos que había desaparecido. Lo lloramos. Lucinda apenas podía imaginar el horror. ¿Cómo lo encontrasteis aquí? Mi hermano explorador encontró las huellas de unas botas de mujer que venían del barranco. Encontró la sangre del coyote que mataste. La siguió hasta aquí. Él es quien se llevó al niño de tu sótano. Se mueve como una sombra. Dejó la pluma para que supieras que era nuestra gente, no tus enemigos. Todo tenía sentido. La recuperación silenciosa, la vigilancia. No la habían estado juzgando. La habían estado honrando, tratando de comprender a la extraña mujer blanca que lucharía contra una manada de coyotes por un niño comanche. Hice lo que cualquiera habría hecho, dijo ella en voz baja. Camatia negó con la cabeza. No, no cualquiera. Mi pueblo es perseguido en esta tierra. Tu pueblo nos ve como menos que humanos. Una mujer blanca que salva a un bebé comanche es más rara que un río en el desierto. Le mostraste el corazón de una madre. Cuando sus propias madres habían sido silenciadas, tú me devolviste a mi hijo. Por eso mi vida está en deuda contigo. El peso de sus palabras, la intensidad de sus ojos oscuros era abrumador. En el mundo comanche, una deuda de vida era el vínculo más sagrado que podía existir. No hay ninguna deuda, dijo ella, incómoda ante la gravedad del momento. Solo me alegro de que esté a salvo. Él permaneció allí de pie durante un largo rato, con el sol poniente proyectando su larga sombra sobre ella. La estudiaba, su mirada recorriendo su vestido gastado, los callos de sus manos, la obstinada expresión de su mandíbula. No veía solo a una mujer, sino a una superviviente, una luchadora. Veía una fuerza que reflejaba la suya propia. La deuda sigue ahí, dijo finalmente, y debe pagarse. Los hombres que quieren tu tierra, a los que llamas Coran y Brody, su codicia es una enfermedad que se propaga. Ellos invaden nuestros terrenos de caza desde el oeste y te oprimen desde el este. Son mis enemigos tanto como los tuyos. Dio otro paso hacia ella, su presencia imponente, su voz bajando a un tono serio, casi ceremonial. Eres una mujer guerrera sola en esta isla de agua. Yo soy un jefe de guerra sin esposa que me ate a mi hogar. Tú salvaste el futuro de mi linaje. Yo salvaré el futuro del tuyo. La miró directamente a los ojos, con una mirada inquebrantable. Lucinda Dalton, para honrar esta deuda y forjar una alianza que nos proteja a ambos, he venido a ofrecerte matrimonio. La propuesta golpeó a Lucinda con la fuerza de un golpe físico. El viento pareció morir. El chirrido de los grillos cesó y el mundo entero se redujo al espacio entre ella y el jefe de guerra comanche. Matrimonio. La palabra era tan absurda, tan ajena a ese contexto, que casi se echó a reír, pero no había humor alguno en los ojos oscuros y serios de Camatia. No estaba haciendo una declaración romántica, estaba forjando un tratado. Matrimonio. Finalmente, logró articular la palabra, que le sabía extraña en la lengua. No puedes hablar en serio. Soy el jefe de la tribu de los antílopes. No digo palabras que no siento. Respondió él con un tono que no traicionaba ninguna ofensa por su sorpresa. No se trata de una propuesta de matrimonio tal y como la entiende tu pueblo. Es un pacto, una unión entre dos pueblos contra un enemigo común. Lucinda negó con la cabeza, tratando de despejar la niebla de incredulidad. No puedo. Mi marido Samuel está enterrado en esa colina. Soy una mujer blanca. ¿Y tú? Ella se calló sin querer decir las palabras, pero el abismo entre sus mundos era enorme e innegable. Soy comanche. Él terminó por ella, con voz dura como el pedernal. Y tú eres una mujer blanca. Lo veo. Pero también veo a una mujer que traza una línea en el polvo y desafía al mundo a cruzarla. Veo a una mujer que necesita aliados. ¿Tu gente te ayuda? ¿Tu sheriff te protege? No. Conspiran para robarte, cuchichean sobre ti. Estás tan sola en tu mundo como yo en el mío. Cada palabra era cierta, y la verdad dolía. Estaba completamente sola. Corriugan daba vueltas como un buitre.
El pueblo se había vuelto contra ella, y su único compañero había sido un niño que no era suyo. ¿Qué significaría este matrimonio? Se hizo la pregunta, sintiéndose a la vez práctica y loca. Significa esto, dijo Camatia, señalando la tierra que los rodeaba. Esta granja se convertirá en mi hogar. Mis guerreros se convertirán en tus guardianes. Cuando los hombres de Corian lleguen a tu valla, no encontrarán a una mujer sola. Encontrarán a 20 guerreros comanches junto a ella. Cuando el sheriff venga con sus falsas leyes, tendrá que hablar conmigo. Tu arroyo estará protegido. Tu vida estará protegida. Y a cambio, insistió ella, luchando por procesar las implicaciones estratégicas, serás mi esposa, serás la madre de Tohopco. Mi pueblo verá que la mujer que lo salvó es ahora una de los nuestros, unida por el honor. Creará un puente. Le dará a mi hijo el cuidado de una madre, y le dará a mi pueblo una poderosa aliada que entiende esta tierra y las costumbres del hombre blanco. Detuvo su mirada en las tiendas. No te pido tu lecho, no te pido tu corazón. Eso es algo que hay que ganarse si se quiere obtener. Te pido tu nombre, te pido tu alianza. Era una transacción comercial disfrazada con el lenguaje de la ceremonia. Una fusión de dos fuerzas desesperadas y asediadas. Su determinación y su tierra con su fuerza y sus guerreros. La lógica era aterradoramente sólida. Era un salvavidas, un escudo contra la tormenta que se avecinaba. Pero el coste era inmenso. Cruzaría una línea de la que no habría vuelta atrás. Se convertiría en una marginada de verdad, no solo en la práctica. La esposa de un jefe comanche. La sola idea era escandalosa, peligrosa. Necesito tiempo para pensar, susurró con una voz apenas audible. Camatia asintió en un gesto de respeto. El sol se pondrá y volverá a salir. Volveré mañana, cuando esté en su punto más alto, para conocer tu respuesta. La miró por última vez. Piensa en la niña Lucinda Dalton. Piensa en el futuro que has salvado. Y piensa en los lobos, los bípedos que desean destruirlo todo. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se fundió con el paisaje tan silenciosamente como había aparecido, dejando a Lucinda sola con el eco de su imposible oferta. Aquella noche fue la más larga de su vida. No encendió la lámpara, prefiriendo sentarse en la oscuridad. El peso de la decisión la oprimía. Caminó de un lado a otro de la pequeña cabaña, sus pasos trazando el camino desgastado en las tablas del suelo, y se dirigió al pequeño cofre donde guardaba las cosas de Samuel, su gastada Biblia, una fotografía tintada de ellos el día de su boda, un mechón de su cabello rubio. ¿Qué hago, Samuel?, susurró en la oscuridad, con lágrimas en los ojos. Se lo llevarán todo, todo lo que hemos construido. Lo arruinarán. Samuel había sido un buen hombre, un hombre amable. Creía en la ley y en hacer las cosas de la manera correcta. Pero la ley en Redemption Gulch pertenecía a Bart Corian. Allí no había justicia. El camino de Samuel la llevaría a perderlo todo. Pensó en el pequeño gato de Topco, en el feroz agarre de su diminuta mano, en la forma en que sus ojos oscuros la habían seguido. Ella le había salvado la vida. Ahora su padre se ofrecía a salvar la suya. Era una simetría perfectamente terrible. ¿Era esto una traición? ¿Traicionar la memoria de Samuel? ¿Traicionar a su propia gente, que sin duda la llamaría traidora, amante de los indios, squaw? ¿O era supervivencia? ¿Era la única opción sensata en un mundo de locos? Las primeras luces del alba la encontraron sentada en el porche, con la Winchester en el regazo, el rostro pálido y demacrado. Había visto salir el sol como lo había hecho durante los últimos 2 años como viuda, pero hoy se sentía diferente. Hoy no era un final, sino un precipicio. Cuando el sol alcanzó su cenit, los vio, no solo a Camatia. Cabalgaba al frente de una columna de 20 guerreros. Aparecieron sobre la cresta sin gritos ni alaridos, sino en un silencio poderoso y disciplinado. Iban armados para la guerra. Tenían las caras pintadas y las lanzas y los rifles preparados. Era una impresionante demostración de fuerza, un claro mensaje para cualquiera que pudiera estar mirando. Cabalgaron hacia el pequeño valle y se detuvieron a una distancia respetuosa de su casa,
con sus ponis moviéndose y resoplando bajo el calor del mediodía. Camatia desmontó y caminó solo hacia ella. Se detuvo al pie de los escalones del porche, con el rostro impenetrable, y esperó. No volvió a hacer la pregunta. Su presencia era la pregunta. El corazón de Lucinda latía con fuerza en su pecho. Había llegado el momento de elegir. Podía decir que no, y él y sus guerreros se marcharían, dejándola sola frente a Corrigan. O podía decir que sí y adentrarse en una nueva vida tan radicalmente diferente de la anterior que le parecía como si estuviera dando un paso al vacío. Miró su rostro fuerte y estoico. Miró a los guerreros detrás de él, una promesa silenciosa de protección. Miró la tierra, su tierra, que estaba amenazada de extinción. Pensó en un pequeño bebé febril y en el feroz amor protector que había sentido por él. Lentamente, deliberadamente, se puso de pie. Apoyó el Winchester contra la pared de la casa, un gesto simbólico de dejar de lado su antigua forma de luchar sola en sus batallas. Caminó hasta el borde del porche y lo miró. Sí, dijo, con voz clara y fuerte, que resonó en el aire tranquilo. La respuesta es sí. Una chispa de alivio, respeto, tal vez incluso victoria, pasó por los ojos de Camatia. Asintió con la cabeza una sola vez. El pacto estaba sellado. La viuda de Whispering Creek ahora tenía un ejército. El cambio fue inmediato y absoluto. Los guerreros de Camatia no se mudaron a su casa, pero habitaron la tierra que la rodeaba. Montaron un pequeño y discreto campamento en Cottonwood Grove, junto al arroyo, y sus cabañas se integraban tan perfectamente en el paisaje que un observador casual no las habría visto. Centuries, silencioso e invisible, tomó posiciones en las altas crestas, con sus agudos ojos vigilando cada acercamiento. La granja de los Dalton ya no era un rancho aislado, era una fortaleza. La vida de Lucinda se transformó en una mezcla surrealista de dos culturas. Camatia era un hombre de palabra. No la trataba con afecto, sino con un profundo y formal respeto. Comía con ella en la pequeña mesa de madera que Samuel había construido, una presencia silenciosa y poderosa en su hogar. Hablaban poco, su comunicación era un mosaico de su inglés deliberado, sus gestos vacilantes y una sorprendente cantidad de entendimiento mutuo. Él le enseñó cosas. Le mostró qué plantas del lecho del arroyo podían molerse para hacer una pasta que aliviara las quemaduras y qué raíces, una vez hervidas, calmarían un estómago inquieto. Le señaló los sutiles indicios de las huellas de animales que ella nunca había notado y le enseñó a leer el cielo para detectar las señales de una tormenta inminente. A cambio, ella compartió con él su café, fuerte y negro, y le enseñó los nombres de sus herramientas y el funcionamiento de la bomba de agua. Fue un lento y cauteloso baile de descubrimientos. En 2 ocasiones, uno de sus guerreros llevó a Hopko a la granja. El bebé estaba sano y crecía fuerte, acunado en los brazos de una anciana severa de mirada amable, su abuela. En esas visitas, a Lucinda le permitían cogerlo en brazos para sentir de nuevo su pequeño peso. Al ver al niño, supo que había tomado la decisión correcta. Camatia la observaba con su hijo, con su expresión estoica e indescifrable, pero ella intuía una silenciosa aprobación. Él no la veía como una mujer blanca, sino como una madre. La noticia de esta alianza impía se extendió por Redemption Gulch como un incendio en la pradera. La difundió uno de los peones del rancho de Corrigan, que había salido a caballo para entregar otra advertencia, pero se encontró en el límite de la propiedad con 2 guerreros comanches armados y silenciosos. El peón había huido de vuelta al pueblo, con una historia descabellada sobre la viuda de Dalton, viviendo con toda una banda de salvajes. La reacción fue predecible y venenosa. Ahora era oficialmente una paria. Mildred Peterson se negó a venderle sus provisiones y le dio la espalda cuando Lucinda entró en la tienda. El herrero, un hombre que en otro tiempo había sido amigo de Samuel, escupió en el suelo cuando ella pasó. La llamaban Comanche Joe, un nombre que resumaba desprecio y repugnancia. Solo el Dr. Garrett, un intelectual cansado procedente del este, perpetuamente decepcionado por la falta de civilización en el oeste, le ofrecía un atisbo de humanidad. «Estás jugando con fuego, Lucinda».
le advirtió en voz baja en la calle, evitando las miradas de los demás habitantes del pueblo. Corrian es el dueño de este pueblo y está incitando a la gente al frenesí. Les está diciendo que ya no se trata solo de tu tierra. Les está diciendo que has traído a un grupo hostil a sus puertas. No son hostiles, replicó Lucinda. Están protegiendo lo suyo. Eso no es lo que Corrian está diciendo, dijo el doctor Garrett, sacudiendo la cabeza con tristeza. Ten cuidado. Bartholomew Corrian lo estaba tergiversando. No lo veía como un revés, sino como una oportunidad de oro. Ya no podía pintarlo como una simple disputa por tierras contra una viuda indefensa. Ahora era una cruzada justa. Él era el valiente ciudadano que protegía a la buena gente de Redemption Gulch de la amenaza india que albergaba una mujer traidora. Era el pretexto perfecto para levantar un grupo de hombres y acabar con Lucinda y sus nuevos aliados, apoderándose de las tierras con el pretexto de la seguridad pública. Fue directamente a ver al sheriff Brody. «Vas a nombrar ayudantes a 20 de mis hombres», ordenó Corrian con voz baja y amenazante en la estrecha oficina del sheriff. «Vamos a ir allí para erradicar una amenaza para esta comunidad». Brody, siempre el psychant, pero también un cobarde, dudó. «Bart, entrar en sus tierras con una partida de caballeros. Eso es una provocación. Los Rangers podrían involucrarse». Corrian dio un puñetazo en la mesa. Los Rangers están a 160 kilómetros y a 3 días de distancia. Para cuando lleguen aquí, la amenaza habrá sido neutralizada y seremos los héroes del pueblo. Esa mujer ha traído un nido de víboras a nuestras puertas. ¿Eres tú la ley? ¿O vas a dejar que un grupo de paganos y una viuda traidora dicten las condiciones? La presión era demasiado fuerte. Brody cedió, tal y como Corrian sabía que haría. El sheriff comenzó a firmar los documentos de delegación de autoridad para los peones más despiadados de Corrigan y un puñado de ciudadanos asustados y fácilmente manipulables. Se avecinaba una guerra en Whispering Creek. La noticia llegó a Lucinda a través de uno de los exploradores de Camatia, un joven valiente llamado Chackley, que se movía por las llanuras como el viento. Informó de que un gran grupo de hombres se estaba reuniendo en el rancho Corrigan, limpiando rifles y ensillando caballos. Camatia recibió la noticia con sombrío estoicismo. Reunió a sus guerreros en Cottonwood Grove y su estado de ánimo pasó de una paz vigilante a una tranquila y letal preparación. Lucinda lo encontró allí, observando cómo se preparaban sus hombres. «Vienen», dijo ella con voz tensa. «Sí», respondió él, con la mirada fija en el horizonte. «Creen porque son muchos, son fuertes, no entienden esta tierra, no lucha por ellos». Un miedo frío más agudo que cualquier otro que hubiera sentido antes se apoderó de ella. Ya no se trataba de intimidación o amenazas. Habría hombres que morirían. Se derramaría sangre en su tierra. Tiene que haber otra manera. «No la hay», dijo Camatia, volviéndose hacia ella. «La codicia de Corrian es un lobo hambriento. No se detendrá hasta que se alimente o sea asesinado». La miró con una mirada inquisitiva. «¿Tienes miedo?» «Estoy aterrorizada», admitió ella, con la voz ligeramente temblorosa. «Bien», dijo él, con una sorprendente suavidad en el tono. «El miedo te mantiene alerta. Tu marido Samuel no era un luchador. Era una afirmación, no una pregunta». La mención de Samuel la sorprendió. «No, era constructor granjero. Creía en la ley. Y la ley le falló», dijo Kumate, mirándola fijamente a los ojos. Y en ese momento decidió contarle una verdad que había aprendido de sus exploradores. Una historia reconstruida a partir de las fanfarronadas de borrachos en el salón Redemption Gulch. «El sheriff Brody estaba allí el día en que se dice que la fiebre se llevó a tu marido. Pero Samuel Dalton no tenía fiebre. Tenía un desacuerdo con Corrian sobre los derechos del agua. Brody y 2 de los hombres de Corrigan lo sujetaron mientras Corrian lo animaba a entrar en razón. La fiebre fue una invención para ocultar los moretones. El mundo se inclinó y el suelo se derrumbó bajo los pies de Lucinda. Samuel, su gentil Samuel, no solo había muerto, lo habían asesinado. La enfermedad, el fallecimiento pacífico por el que había llorado. Todo era mentira. Lo habían matado para llegar a ella, a sus tierras.
El miedo en su corazón fue consumido al instante por una ira purificadora al rojo vivo. Los últimos vestigios de su antiguo yo, la viuda afligida, la ciudadana respetuosa con la ley, se quemaron. En su lugar se alzaba algo más duro, algo más frío, algo forjado en el implacable fuego del oeste. Miró a Camatia. Sus ojos azules ahora eran trozos de hielo. Cuando vengan, dijo, con voz desprovista de cualquier temblor, no solo están invadiendo mi tierra, están pisando la tumba de mi marido. Asegúrate de que lo sepan. Camatia asintió lentamente, con un profundo respeto en sus ojos. Ya no veía solo a una aliada, veía a una guerrera. La tropa de Corrigan, formada por 30 hombres, llegó al rancho de los Dalton al amanecer y se encontró con un silencio inquietante cuando esperaban una pelea. La tierra misma parecía contener la respiración. Encontraron a Lucinda esperando en el porche, no con un vestido de viuda, sino con pantalones de trabajo, y la Winchester descansando sobre su regazo. No era una víctima, era el cebo. Corrían detuvo su caballo a 50 metros de la casa. El grupo se desplegó detrás de él. Sonrió al verla. Vaya, mira quién está aquí. La mismísima Comanche Joe. Te di la oportunidad de marcharte, mujer. Ahora estoy aquí para recuperar esta tierra para gente decente. Esta tierra es mía, Bart, gritó Lucinda con voz firme como el acero. Comprada y pagada con el sudor y la sangre de mi marido. Tu marido está muerto, escupió Corrigan, y tú lo has deshonrado acostándote con salvajes. Antes de que pudiera decir nada más, una flecha silbó desde el paisaje aparentemente vacío y se clavó en la tierra a pocos centímetros de las pezuñas de su caballo. El animal relinchó y se encabritó, sembrando la confusión entre el grupo. Mientras los hombres buscaban a tientas sus armas, Camatia y 10 de sus guerreros se levantaron del lecho del arroyo como fantasmas, formando una línea silenciosa e inquebrantable entre el grupo y la casa. Tenían las caras pintadas y las armas preparadas. Corrigan recuperó la compostura, con el rostro morado de rabia. Vea cómo todos ellos abren fuego. Pero la voz de Lucinda cortó la tensión como un cuchillo dirigido no a Corrigan, sino a su sheriff. «¡Sheriff Brody!», gritó, con una voz que transmitía una autoridad que nadie le había oído antes. «Está muy lejos de su jurisdicción, pero no está lejos de sus crímenes». Brody se estremeció. «No sé de qué está hablando. Estoy hablando de Samuel Dalton», resonó ella, poniéndose de pie en toda su estatura. «Estoy hablando de la fiebre que se lo llevó. La fiebre que le dejó moretones en el cuello y el pecho. La fiebre que llegó en forma de usted y Corin». Un murmullo de conmoción recorrió a los hombres del pueblo que formaban parte de la partida. Habían venido a luchar contra los indios, no a ser cómplices de un asesinato. «Eso es mentira», rugió Corrigan, pero su negación se ahogó cuando la mirada de Lucinda se clavó en un joven y aterrorizado ayudante del sheriff llamado Peter. «Peter, tú estabas allí ese día, ¿verdad? Te quedaste fuera, lo oíste. Diles lo que oíste». El joven ayudante, atrapado entre la mirada asesina de Corrigan y la justa ira de Lucinda, finalmente se derrumbó. «Ella tiene razón», balbuceó con voz quebrada. «Oí gritos. El sheriff me dijo que lo olvidara». La confesión destrozó la aparente unidad. Los habitantes del pueblo, al darse cuenta de que habían sido utilizados, comenzaron a retroceder con sus caballos. Corrían, al ver que su poder se evaporaba, soltó un rugido de rabia y levantó su rifle, apuntando directamente a Lucinda. Nunca disparó. Camatia había estado esperando ese movimiento. Una flecha salió disparada de su arco a una velocidad vertiginosa, alcanzando a Corrigan en el hombro del brazo con el que empuñaba el rifle. Él gritó y soltó el arma. En ese mismo instante, un escalofriante grito de guerra estalló cuando el resto de los guerreros de Camatia descendieron de las rocas, atacando los flancos del grupo. La lucha fue rápida y brutal. Los mercenarios de Corrigan, superados en número y aterrorizados, se desbandaron y huyeron. En cuestión de minutos, todo había terminado. Los únicos que quedaban eran un Corrigan herido y derrotado y un Sheriff Brody lloriqueando,
bajados de sus caballos y retenidos por los guerreros. Camatia se acercó al porche donde estaba Lucinda, con una expresión indescifrable. Sus ojos le hacían una pregunta silenciosa. Esta era su tierra, era su justicia. Él le estaba dejando a ella el juicio final. Bajó los escalones y se plantó ante los dos hombres que habían destruido su vida. El deseo de venganza era un fuego ardiente y tentador. Podía ordenar que los mataran y nadie la detendría. Pero miró hacia la colina donde estaba enterrado Samuel, recordando al buen hombre. Era un hombre que creía en la ley, por muy quebrada que estuviera. Matarlos no la haría mejor que ellos. Atadlos a sus caballos, dijo con voz firme y clara. Enviadlos de vuelta a Redemption Gulch. Dejad que Peter cuente su historia. Dejad que el pueblo vea lo que son. Pudriréis en una prisión. Ese es un destino peor que una muerte rápida para hombres como vosotros. Katia asintió, lo que en otro tiempo había sido una señal de profundo respeto por su sabiduría. Mientras sus guerreros cumplían sus órdenes, él se quedó a su lado en el porche. El polvo se asentaba y el silencio que volvía al valle era de paz, no de tensión. La deuda está pagada, dijo en voz baja. Sí, asintió ella, lo está. El matrimonio había sido un pacto de supervivencia, pero en el crisol de ese día se había forjado algo más, una asociación basada en un respeto más profundo que cualquier tratado. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. El futuro, un territorio desconocido. Camatia la miró y luego miró hacia el bosque de álamos donde su hijo estaría esperando. Miró su pequeña y desafiante casa y la tierra que ahora era verdaderamente suya y estaba a salvo. Una leve y poco habitual sonrisa se dibujó en sus labios. Ahora, dijo, comenzamos. La cámara se aleja de Lucinda y Camatia, mostrando la pacífica granja. Los guerreros comanches se retiran silenciosamente hacia el paisaje sin romper su vigilia. La imagen se funde a negro. Conclusión. La historia de Lucinda Dalton no era solo sobre la supervivencia, era sobre el renacimiento. Descubrió que la fuerza no consiste solo en soportar las dificultades, sino en tener el valor de forjar alianzas en los lugares más inesperados. El pacto que hizo con Camatia, nacido de la desesperación, se convirtió en un puente entre dos mundos, demostrando que el honor, el coraje y el amor de los padres hablan un lenguaje que trasciende la cultura y los prejuicios. La suya era una nueva clase de familia, un nuevo tipo de poder construido sobre los cimientos del respeto mutuo en el corazón del implacable oeste. No solo salvaron un pedazo de tierra, plantaron las semillas de un futuro que nadie podría haber predicho. Si esta historia de valentía y alianzas inesperadas te ha emocionado, muestra tu apoyo pulsando el botón Me gusta, compártela con alguien a quien le gusten las historias impactantes y suscríbete a nuestro canal para conocer más historias reales de los rincones olvidados de la historia. Tu apoyo nos permite mantener vivos estos increíbles legados. Gracias por escucharnos.